Primero nos presentamos, mi compañero Bruno Damián y yo, Cuadrado Nicolás, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la casa. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de grado, el cual consiste en pulsos de potencia y su aplicación en microalgas. Comienza mi compañero. Bueno, vamos a arrancar hablando un poquito de qué es lo que nos motivó, qué es lo que nos llevó a nosotros a hacer este proyecto. Que bueno, justamente es el hecho de comprender un poco la problemática actual que tenemos energética, que es la dependencia de los combustibles fósiles, y que la única alternativa en generación de biodiesel requiere grandes desmontes por lo general. La idea sería poder eventualmente llegar a transformar un desierto, es un terreno que no sea necesariamente cultivable, en esto, que sería una planta de generación de biomasa a partir de microalgas. ¿Y por qué tratamos justamente con las microalgas? Porque tiene una eficiencia energética y fotosintética mucho mayor que los otros cultivos, ya que no desperdicia energía en la generación de tallos, ni raíces, ni flores. Todo lo que se genera es material útil. Tiene una gran resistencia a las inclemencias climáticas. No utiliza prácticamente agua, porque el agua que se usa para su cultivo es reutilizable. No necesita ni pesticidas ni herbicidas, por ende es mucho más ecológico. Y como cualquier fuente de biomasa, todo el dióxido de carbono que se libera durante su consumo es el mismo que es consumido durante su producción. Entonces no estaremos aportando al calentamiento global. Todo es muy lindo, digamos, pero tenemos el gran problema de que el secado de las microalgas para obtener justamente este polvo es intensivamente energético, lo cual nos hace que sea ineficiente su utilización. Ya que todos los elementos valuables de la biomasa están dentro de una pared celular que es muy difícil de romper. Entonces nosotros necesitamos algún proceso que sea eficiente para secarla y que no aporte un gran consumo a la cadena de producción. Ahí es donde nosotros proponemos lo que es el secado por pulso de potencia. Vamos a hablar primero de qué es un pulso de potencia. Básicamente es la concentración de una gran cantidad de energía en un periodo relativamente largo de carga. Luego lo que hacemos es comprimirla y liberarla de una forma abrupta. Como podemos ver en el símil hidráulico, lo que se compara con una carga de un tanque de agua mediante una canilla, que es un proceso de carga lento, y luego se descarga de una forma rápida, generando la descarga abrupta. Lo similar que tenemos en lo que es energía eléctrica son los capacitores, donde cargamos a través de una resistencia a un capacitor y luego lo descargamos contra la carga de una forma rápida. Como podemos ver, la forma de salida es una onda exponencial negativa, y nosotros en realidad lo que estamos necesitando es un pulso cuadrado de potencia. Entonces no es que no podemos utilizar un capacitor únicamente. Por eso vamos a ver cuáles son los almacenamientos de energía que tenemos disponibles para poder generar el pulso que estamos necesitando. Los más conocidos son los capacitores, que almacenan en forma capacitiva; las bobinas almacenan en forma química; las bobinas en forma inductiva; los rotorios moscolares almacenan energía cinética; y los generadores de Van der Graaf, que acumulan cargas estáticas. Para poder definir cuál es el que vamos a poder utilizar, vamos a basarnos en dos parámetros principalmente, que es la densidad de energía y el tiempo de descarga, la velocidad que podemos hacer la descarga. Lo ideal, que sería algo de gran densidad de energía y rápido tiempo de descarga, es un explosivo. El tema es que toda esta energía liberada no tenemos forma de aprovecharla eléctricamente, por ende queda descartado, digamos. Algo que tiene mucha densidad de energía es la batería, pero el tiempo de descarga es muy lento, por ende no nos sirve. Así que caemos en los capacitores. El problema que tenemos con los capacitores es que si queremos almacenar en un solo capacitor toda la energía que necesitamos y que la tensión de salida sea la que nosotros estamos necesitando, tenemos un capacitor de dimensiones totalmente prohibitivas y antieconómicas. Entonces lo que hacemos es un arreglo con estos capacitores, donde hacemos un generador de Marx. Lo que es una conexión específica a un banco de capacitores, donde se cargan una cierta cantidad de capacitores en paralelo con una tensión V sub 0, y luego mediante un proceso de elección los conectamos todos en serie, terminando con una tensión de salida aplicada a la carga que va a ser igual a la cantidad de capacitores que tengamos por la tensión de carga. Nos quedaría el circuito equivalente, donde tenemos todos los capacitores conectados en serie con sus respectivas inductancias de chispa. Estas inductancias de chispa son descargas que se generan en lo que vemos ahí arriba, que son las brechas de chispa, donde tenemos dos electrodos que aíslan galvánicamente un capacitor del otro. Mediante la inducción de una chispa dentro de esta brecha, nosotros generamos la descarga de un capacitor sobre el otro, y la emisión de radiación ultravioleta induce una emisión electrónica en la brecha subsiguiente, que genera la chispa en el siguiente electrodo, y así generamos una elección
paulatina de todos los capacitores y una dirección ordenada. Y bueno, acá abajo tenemos imágenes prácticas de cómo son estos bancos de capacitores. Bien, ahora seguimos con compatibilización de carga, y esto es tratar de hablar sobre lo que es la línea de transmisión en sí, la línea que va a llevar el pulso desde el generador hasta el objetivo que nosotros tenemos. Esto lo hablamos ya que, como tenemos tiempos de... Ahí está. No, tenemos tiempos muy cortos, vamos a estar hablando de realizar un pulso de los nanosegundos o microsegundos. Un microsegundo es una millonada parte del segundo. Entonces son procesos transitorios. Entonces ahí nos interesa a nosotros que el pulso que nosotros ya logramos cuadrado llegue con esa forma, o sea, no se deforme y quede aplicado a la carga. Arriba colocamos una onda estacionaria de tensión para poder explicar brevemente a lo que nosotros los ingenieros eléctricos, o los casi ingenieros, estamos acostumbrados, que es de que cuando uno aplica una fuente, o sea, digamos, cierra el interruptor, hay una onda, si vemos la imagen superior, la onda roja, es una onda incidente que llega al extremo, rebota y se refleja. Y tiene, o sea, es decir, hay una onda reflejada. La suma de estas dos es efectivamente la onda de tensión que nosotros tenemos. Esto, digamos, se comporta como una cuerda, lo mismo en una cuerda de guitarra. Uno le pega un golpe, viaja, se refleja y la onda incidente y reflejada se suman y forman una onda estacionaria. Pero en nuestro caso, como dije, los tiempos son muy cortos y tenemos que analizar este fenómeno de reflexión y refracción para lo que es un pulso. Es decir, básicamente lo que necesitamos es compatibilizar lo que es la impedancia característica de la línea con la resistencia o impedancia de la carga. Esto quiere decir que, bueno, como vemos en la imagen inferior, si viene un pulso viajando y tiene un cambio de impedancia, parte de su onda se va a reflejar. En cambio, si nosotros evaluamos la impedancia característica de la línea con el mismo valor de la impedancia de la carga, en ese caso la onda incidente refractaría o se transmitiría completa y no habría reflexiones. Eso es lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos justamente es concentrar el pulso. Si tenemos sucesivas reflexiones, vamos a obtener algo como las otras dos figuras, que sería en el caso de que la resistencia o impedancia de carga fuera mayor a la de la línea, se daría un pulso de esta forma, y si por el contrario la impedancia de carga fuera menor, obtendríamos una aceleración del pulso. Y lo que nosotros queremos justamente es comprimir todo el pulso en el menor tiempo posible. Eso que vemos ahí, bueno, en la animación, dura justamente 10 nanosegundos para este ejemplo que pusimos en PSPICE, poniendo valores. Ese pulso, bueno, que viaja y vuelve, es el que conforma aquella onda. Luego, de última, después de la exposición, si quieren podemos explicar el proceso, que es medio colorido. Este otro lo traemos a colación porque es interesante, ya que es una configuración especial, una forma de conectar a la carga, donde la colocamos a la mitad de la línea de transmisión, con el doble de impedancia de característica de la línea, y con ello jugamos con las reflexiones y refracciones, de forma tal que media de la onda que incide, la mitad se refleje y la mitad se refracte, y quede el doble de tensión aplicada, es decir, el valor de la fuente. En el caso anterior podíamos aplicar la mitad del valor de la fuente, con esta configuración logramos aplicar el valor total de la tensión de la fuente. Y aquí vemos otro punto importante a mencionar, es si nosotros necesitamos una onda de tensión de una duración mayor a 500 nanosegundos, es decir, medio microsegundo, como en nuestro caso, muchas veces vamos a tener que configurar la línea con elementos discretos. Ya no es suficiente con una línea, por ejemplo, con un cable coaxial que se utiliza en estos experimentos, sino que vamos a tener que colocar bobinas y capacitores conectados como se ve en la configuración. Ahí nuevamente vemos lo de la onda de tensión, que con la línea Blumen logramos aprovechar el valor total de la fuente. Y aquí un ejemplo justamente de una línea Blumen, como para que se vea físicamente, en el cual, como se ven esos discos, son los capacitores, y entre sí, si se llega a ver, son pequeñas bobinitas que van conectando justamente como estaba el circuito. En este caso fue para lograr un pulso de duración de 1 microsegundo. Y bueno, se ve la onda de tensión de 10 kilovoltios. Ahora vamos a entrar en lo que es aplicaciones, porque está bien, ya logramos el pulso, adecuamos la línea para que llegue con la forma que deseamos, no perder no se nos deforme, y decimos qué podemos usar con esto. Básicamente hay tres cosas que podemos implementar con el pulso de potencia: producir una descarga electrodinámica, un bombardeo electrónico, o, que va a ser nuestro caso, una aplicación de campo eléctrico. Viendo los primeros dos, lo que es descarga electrodinámica, básicamente esto lo hacemos
para poder fragmentar o destruir elementos sólidos, los cuales en principio consideramos que son aislantes. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Se lo sumerge en agua, se coloca el electrodo positivo en la parte superior y si nosotros elevamos el valor de voltaje, o lo mismo sería decir, logramos una intensidad de campo mayor a los 100 kilovoltios por centímetro, pero en el tiempo de los microsegundos, podemos lograr que la descarga eléctrica, es decir, la corriente, circule por dentro del material, fragmentándolo. Esto sería, si vemos la curva de la derecha, hablar en tiempos cortos e intensidades muy altas, es decir, desde la línea verde hacia la izquierda. Si en cambio los tiempos estuvieran en esta franja entre dinámico y hidráulico, produciríamos que se le llama fragmentación electrohidráulica, que es que la corriente contornea el material. En cambio, bueno, si es una aplicación lenta, normal, simplemente calentaríamos el agua. Esto sucede porque las moléculas de agua no tienen tiempo de polarizarse y termina siendo el elemento sólido que colocamos, digamos, más conductor para esos tiempos de aplicación que el agua misma. Una aplicación, por ejemplo, en imágenes, es decir, una muestra de concreto, el cual se le aplica y podríamos, por ejemplo, separar lo que es el acero del armado de un hormigón armado y sus elementos constituyentes inclusive se separarían. También molido de mena es un uso geológico, como también remoción de contaminantes superficiales, entre otras aplicaciones. El caso B, que era la emisión electrónica, en este caso aprovechamos el pulso de potencia para lo que es en el cátodo, hay una rejilla, la cual dispone de unas puntas para intensificar el campo eléctrico, y dicho pulso lo que hace es producir emisión electrónica. ¿Qué es esto? Es la liberación de los electrodos de la superficie metálica. Todos estos electrodos liberados los encauzamos con bobinas, de forma tal de concentrar el gas electrónico y, digamos, en la parte del objetivo va a ser el lugar de tratamiento, que esto se utiliza para tratamientos superficiales, o aleaciones con aluminio. Por ejemplo, podría ser un tratamiento de álabes de turbina, donde es un álabe sin ser expuesto, y luego dos álabes que han sido expuestos a 600 grados, un tiempo mayor a 4000 horas. Y ya, bueno, a simple vista, tratado de la derecha del todo, a simple vista se puede ver lo que es la penetración en el material, del desgaste básicamente, y bueno, este proceso nos permite lo que es una resistencia a la fatiga y justamente a la penetración, digamos, al desgaste importante, gracias a sus rápidos, digamos, valores porque hay otros métodos para producir adhesiones y demás, pero ese tiene una tasa de calentamiento y enfriamiento muy brusca, lo que le da esas propiedades interesantes. Y ya entrando en el tema, electroporación de células vegetales, mencionamos que hay otras aplicaciones. A nosotros nos interesa el cultivo con fines energéticos, pero también se puede hacer extracción de azúcares. Ahí justamente se ve un electroporador donde los cilindros son los electrodos y dentro irían colocadas las remolachas. Del lado de la izquierda veríamos una remolacha electroporada, como se va extrayendo solo el azúcar. Secado de uva para producción vinícola, ya sea de vino tinto o blanco, también hay prototipos, y favorece en los tiempos de cosecha, reduce los tiempos de producción. Antes de entrar en cultivos con fines energéticos, mencionamos por arriba otras aplicaciones para tener una idea global. El arma de Ariel o Ray Gun básicamente tiene dos usos. Uno sería, bueno, los dos funcionan de la misma forma, es un riel conductor, el cual va a cerrar su circuito el proyectil mismo, que también es conductor. Entonces lo que producimos, al dar el pulso eléctrico, circulan corrientes enormes, esas corrientes producen campos magnéticos muy grandes, y por repulsión magnética el proyectil sale disparado. Pues se puede usar para lanzar nanosatélite al espacio, como también se están haciendo investigaciones de uso bélico para lanzar un proyectil a 7.000, 8.000 kilómetros por hora, lo cual alcanza supuestamente un objetivo de 350 kilómetros de distancia en 6 minutos. La fuente de radiación para ICF es el confinamiento de la fusión nuclear, que es netamente investigativo, en el cual si vemos tiene unos pequeños hilos de oro. Esos son los conductores donde va a circular nuevamente una gran corriente, producen un gran campo magnético y dentro hay una cápsula de deuterio y tritio, la cual es comprimida por este campo magnético de forma tal de que buscamos obtener presiones y temperaturas elevadísimas, simulando lo que hace el Sol, que es la fusión nuclear. Se necesitan 3 millones de grados y con esto se ha obtenido 1,6 millones de grados. Y bueno, por último, lo que son tratamientos de melanomas, es aplicación de campo eléctrico a lo que son células cancerígenas en la piel. Esto básicamente lo que produce es, luego vamos a ver cómo es el proceso de electroporación, pero es un proceso irreversible, el cual produce la apoptosis de la célula, es decir, matamos células cancerígenas. Este otro de contaminación de agua es de contaminación bacterial, utilizamos tensión con corriente para, dicho mal y pronto, electrocutar lo que son las bacterias dentro del agua,
Y el último caso, crecimiento acelerado, es también la aplicación que vamos a aplicar de campo eléctrico, pero del orden de los nanosegundos, lo cual produce una estimulación, un crecimiento en ciertos vegetales como ser hongos, hay otros más que ahora no recuerdo, y microalgas inclusive se puede aplicar, también da resultados.